La debacle, yo creo que final de la ciencia en México. Pese a que algunos lo advertimos, y no me da ningún gusto decir que hace 5 años lo advertí, ¿no? 2018, y que durante estos 5 años he luchado dentro de lo posible, con mis capacidades, como lo que soy, un pobre comunicador, que tiene la ventaja de que no estando en México y no dependiendo de los medios de comunicación mexicanos, y no dependiendo de mi empleo de una empresa mexicana, y no dependiendo de estar en ninguna posibilidad de ser afectado por los berrinches, caprichos y odios de un gobierno autocrático cada vez más doloroso y que está preparando cada vez más claramente un golpe de Estado lento, probablemente a través de unas elecciones amañadas para el 2024, pues he podido hacerlo con más libertad que otros que en México, que yo conozco científicos que empezaron protestando y acabaron callando muy rápidamente porque si no se jugaban su carrera y lo que les gustaba hacer, lo que querían hacer, aquello para lo que habían estudiado 10 o 12 años para hacerlo y que además tenían la responsabilidad de ponerles un plato de comida enfrente todos los días a sus hijos, porque los científicos mexicanos no son los corruptos millonarios que pinta la enloquecida Elena Álvarez Bulla, sino que han sido trabajadores generalmente con salarios muy modestos, con viviendas muy modestas, con reconocimientos limitados, con apoyos muy escasos. Los pocos apoyos que salieron a través del CONACYT desde 1975 y con una vocación enorme de hacer las cosas pese a todo. Malgré tout, que diría aquella famosa escultura. Entonces, esos científicos muchas veces optaron por callar. Ya cuando le pedimos a López Obrador como presidente electo, antes de que tomara posesión, se intentó pedirle que reconsiderara la posibilidad de nombrar a este personaje venenoso al frente del CONACYT. Muchos científicos que yo conozco me dijeron, perdóname, pero no puedo firmar, me la estoy jugando. Luego ya vino que nos bloquearon y que no se pudo, ni siquiera llegó a leerlo López Obrador, siquiera para que pudiéramos decir que tú sabías en lo que te estabas metiendo, ¿no? Pero no es así. Bueno, ¿qué pasó? Primero que nada, en una sesión del Senado absolutamente ridícula, absolutamente inaceptable, donde no tenían ni siquiera quórum para hacer la sesión, no se debió haber realizado esa sesión, según me dicen las personas que saben de leyes, pues se aprobaron una serie de leyes, incluida la Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que escribió solita ella y su mismidad, Marilena Álvarez Bulla Roses. Antes de aprobar esta ley se habían convocado 7 parlamentos públicos donde los científicos iban a tener voz. Yo advertí de esto precisamente en 2018 con el plan de ciencia que había hecho Marilena Álvarez Bulla en uno de los vídeos que dediqué al tema en 2018, en junio-julio de 2018, advertía yo que eso es lo que pretendía convertirse en una legislación. Entonces los científicos iban a hablar en 7 parlamentos, se hicieron 2, en el segundo el doctor Lascano dio con todo y con buena razón, y María Elena Álvarez Bulla, con esa vocación democrática tan acusada que tiene la Cuarta Transformación, como la llama López Obrador, pues canceló los otros 5 y ordenó que esto se aprobara, y como el presidente quiere que se apruebe, pues el Senado mexicano, con toda desvergüenza, lo aprobó. Entonces está aprobada una ley que estatiza la ciencia, que impide, que concentra todos los recursos en el poder de quien dirige el CONACYT y de un pequeño grupo de tomadores de decisiones en los cuales está el Ejército y la Marina, pero no están los científicos.
Y ellos son los que van a decidir qué se puede investigar y qué no en México. Porque antes estos recursos se daban a las instituciones, entonces el Instituto de Investigaciones Astronómicas decidía qué proyectos de astronomía iba a financiar con sus escasos recursos, y el Instituto de Investigaciones Cerebrales pues hacía lo mismo con sus recursos, y el Instituto de Genómica pues hacía lo mismo, y cada quien manejaba sus recursos de acuerdo a lo que sabía el director de la institución respecto de la disciplina a la cual se estaba orientada la institución que encabezaba. Eso ya no es más. Esto lo tomarán las decisiones este grupo de personas encabezados por María Elena Álvarez Bulla, por lo menos hasta el 2024, y el Ejército y la Marina. Pero no los científicos mexicanos. La protesta de los científicos mexicanos ha sido intensa, ha sido amplia y ha sido inservible. La ley ha sido hecha, ha sido aprobada, aunque haya sido de manera irregular, sin quórum en el Senado. El Senado además se fue a sesionar a un espacio fuera del Senado mexicano para evitarse protestas, y tendremos lo que quiere Elena Álvarez Bulla, un consejo de humanidades que no tendría que estar allí, para eso existía el CONACULTA, que fue desaparecido. Entonces las humanidades y las artes dependerán también de ella. Y se equiparan las humanidades a la ciencia, y se equipara a la ciencia a lo que llaman saberes ancestrales, que como todos sabemos no son saberes ancestrales, son tradiciones, creencias, supersticiones y fantasías antiguas que tenían los pueblos cuando no tenían el acceso al conocimiento certero. En vez de darle conocimiento a quienes lo necesitan, lo que les dices es, tu idea esa de que el tal hierba es buenísima para el estómago, es igual de buena que las 25 aproximaciones que tenemos a las 500 formas de problemas del estómago que hoy sabemos que tenemos. No, aquello es bueno para el estómago, tú diagnosticas que está mal el estómago y ya. Si es una infección viral, si es una infección bacteriana, si es un problema hormonal, si es un problema de cáncer, de varios tipos de cáncer que puedes tener, y todas las múltiples problemas que hoy sabemos que puede tener el estómago, eso tú no tienes por qué saberlo. Tú dices que está mal del estómago, esta hierba es buena para el estómago y ya. Eres igual que un científico, eres como un médico, te vamos a dar tu título. Y así se engaña a la gente. El mismo día que anunció su Consejo de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, con el cual decidirá todo sobre la ciencia mexicana, María Elena Álvarez Bulla anunció que la vacuna patria que llevan prometiendo desde 2021 ya está lista finalmente, la vacuna mexicana que hizo una empresa veterinaria, porque las empresas privadas no deben participar en la ciencia mexicana salvo cuando las llama María Elena Álvarez Bulla. Esta empresa veterinaria pues muy lentamente ha ido desarrollando la vacuna para la variante original del virus del SARS-CoV-2, que ya no está presente porque ahora tenemos variantes nuevas para las cuales se han desarrollado las nuevas vacunas. De hecho, esto es una vacuna monovalente, es decir, que solo afecta a una variante, cuando desde hace unos días además se decidió que deben dejarse de lado las vacunas monovalentes para tener vacunas bivalentes más modernas que ataquen a las dos variantes más presentes en este momento, porque la COVID-19 sigue matando gente hoy, aunque queramos de alguna manera fingir que ya pasó. No ha pasado, simplemente acordamos que el número de muertos que hay ahora lo podemos tolerar como sociedades. Y es vergonzosamente o por su supervivencia lo que hemos hecho. Llegar a decidir cuánto estamos dispuestos a dar en vidas humanas cada día, o cada año, o cada semana, o cada mes, para recuperar la vida normal con eso, como lo hicimos con el SIDA. Aceptamos que haya un número de muertos de SIDA al año para tratar de volver a la normalidad. Bueno, pero resultó que no era cierto que la vacuna está lista, la vacuna falta que sea aprobada por la COFEPRIS, y esto será probablemente en septiembre, y entonces una vacuna en la que se tiró dinero que no era necesario tirar para hacer una vacuna para una variante de una enfermedad que ya no existe, será aprobada dentro de 2 o 3 meses para que esta señora se sienta
que ha hecho algo satisfactorio. Es como los ventiladores que iba a dar para los enfermos de COVID-19, ventiladores que supuestamente iba a diseñar la ciencia mexicana, que finalmente copiaron de un respirador. En realidad ni siquiera era un respirador, era tiene un nombre, un ambú, que le llaman los especialistas en reanimación. Copiaron los planos que tenía en Creative Commons, en abierto, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Los copiaron, le pusieron el nombre Hecatl y dijeron que habían hecho unos ventiladores que se iban a usar para salvar las vidas de las personas que se estaban muriendo, asfixiándose por falta de ventiladores, afectados por el virus del SARS-CoV-2, enfermos de COVID-19. Los ventiladores fueron una patraña, la vacuna es una patraña. Ese mismo día, esta señora presenta esto como una especie, como su argumento en contra de los centros de investigación, diciendo que había redes de intereses creados. Por cierto, ya usa el nuevo logotipo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, cosa que no debería ser porque aún no está aprobado, pero eso es lo de menos. Y hace una tabla donde está acusando a una serie de personas de haber hecho desvío de recursos, sin que por supuesto haya prueba alguna de ello, ni si por supuesto haya ninguna acción legal en contra de estas personas que se han desviado recursos, por supuesto que han infringido la ley y por supuesto deben ser procesados. Pero no lo han hecho. Simplemente es otra de las formas mendaces, falsas, majaderas, embusteras, con las cuales María Elena Álvarez Boya pretende convencer a la ciudadanía de que ser científico en México era estar metido en un asunto de corrupción donde podías comprarte yates y Lamborghinis, uno para cada persona de la familia, como si fueras hijo del López Obrador. Y ella nos ha salvado de la corrupción y de los intereses creados que tenía la ciencia en México, que era un antro de corrupción. Mira, cuando acusaste de desvío de recursos a la doctora Xoconostle, no fue cierto, tuvieron que pedirle perdón. Acusaste al doctor Altamirano de investigaciones astronómicas, lo acusaste de acoso laboral, resultó que no era cierto. Acusaste al doctor Lascano de un montón de cosas que resultó que no eran ciertos y fue el único al que no pudiste echar, porque a todos los demás los echaste. A Sol en el Cibiogem la acusaste de otras cosas también. Y le convino más presentar su renuncia. Y así muchísimas personas perseguidas por una persona absolutamente autoritaria, bestial y autocrática. Todo eso en 2 o 3 días. La última acaba de hacer la señora Álvarez Boya uno de sus coloquios donde, basándose en una investigación absolutamente desprestigiada y retractada de Eric Seralini, dice y sigue diciendo que el consumo de maíz transgénico es dañino para el cuerpo humano. Nadie en el mundo científico lo cree, porque todos los estudios serios que existen demuestran que el consumo de transgénicos no tiene ningún efecto sobre el ser humano, porque finalmente pues, son genes que si te comes una florecita amarilla y un poco de arroz, pues los mismos genes te van a entrar y los mismos genes van a ser digeridos por tus enzimas, porque hay una enzima en concreto que tienes en el estómago que se dedica a deshacer el ADN para convertirlo en los elementos nutritivos que puede utilizar tu cuerpo. Hay una enzima en tu estómago que deshace todo el ADN. No importa que los genes sean de así o de asá, no importa en qué orden están las bases del ADN, si es adenina, guanina, citosina, adenina, guanina, da igual. Las enzimas de tu estómago rompen el ADN en sus componentes. ¿Qué es lo que es la digestión? Deshacer lo que te comiste para que sus elementos puedan ser utilizados por tu cuerpo para construir proteínas, para energía, como vitaminas, como micronutrientes, etcétera, etcétera. Todo esto lo niega la señora y se inventa una ciencia inexistente con su odio a los transgénicos, que está basado en su creencia de que la ciencia, teniendo cierta validez, a veces, y cuando la hace ella, solamente es una de las muchas opiniones que hay sobre la realidad de la vida y todas son igualmente válidas. Y esa creencia es la que hoy, a partir de hoy, va a regir en la ciencia en México y por lo menos hasta diciembre de 2024
cuando venga el nuevo gobierno en México. Y si el nuevo gobierno es resultado del golpe de Estado lento que algunos venimos denunciando desde hace años, pues probablemente la señora Álvarez Bulla repita. Qué mal lo paso yo con estas cosas, hermanitos, de verdad, de verdad, de verdad.